Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar una vez más en un episodio de No las típicas feministas. Soy Pau Suárez y el día de hoy me acompaña mi tocallísima, Pau Núñez. ¿Cómo estás, tocaya? Hola, ¿qué tal? Un saludo estando aquí de nuevo. Oigan, bueno, pues tengo que confesar que mi corazoncito cada vez que va a grabar un capítulo se empieza a emocionar mucho, pero hoy especialmente está muy emocionado porque tenemos de invitado a un hidrocálido como su servidora, al que admiro muchísimo y que de una o de otra manera le he ido siguiendo la pauta de todo lo que ha ido haciendo, de todos los lugares en donde he estado haciendo cosas grandísimas, padrísimas, y sobre todo con una actitud y un corazón súper grande. Entonces, mi José, creo que las palabras se quedan cortas, pero sabes que el cariño y la admiración es grande. Bienvenido. Mi querida Pau y Pau, las Paus, gracias, de verdad. Me siento genuinamente muy honrado y muy agradecido que pueda yo participar en este espacio. Y pues, ¿qué te digo, mi Pau? Que así como nos hemos seguido la pista, pues desde hace muchísimos años, mi admiración y mi cariño, pues ya sabes que es multiplicado por 10. Así es que qué tremendo gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias de verdad, mi José. Y bueno, pues me encantaría yo poder enunciar muchas de las millones de cosas por las que has pasado, bueno, por muchas de las cosas que has pasado, pero me gustaría más que tú nos ayudaras presentándote un poquito. O sea, con lo que tú nos puedas contar de quién es José Medina, dónde han dado, todas estas cositas que nos ayudan a conocer un poquito más, desde dónde nos vas a platicar. Súper, bueno, muchas gracias. Quisiera decir primero, pues bueno, soy José con acento en la O. Regularmente desde chiquito, por alguna razón, me empezaron a decir José, entonces me conocen mucha gente como José. Me definiría como alguien, creo, inquieto. Siempre he estado diría, en constante cuestionamiento. Eso llevado por, digamos, algunos caminos que yo diría interesantes, de algunas aventuras muy padres. Estudié administración financiera, pero recientemente decidí abordar otro tema que es totalmente lo contrario, digamos, más un tema de humanidades. Estudié desarrollo social con enfoque en antropología y un poquito creo, haciendo una reflexión, que esto fue pues porque siempre he estado en este constante cuestionarme, cuestionar mi entorno, cuestionar lo que hemos estado haciendo, y pues la vida me llevó a tratar de entender que hay diferentes maneras y diferentes posturas de ver la vida, y entonces me considero ese inquieto que después de que algunos años siento que me estoy estancando, pues necesito reinventarme, y entonces eso me ha llevado a pues vivir diferentes etapas de mi vida muy de mucha plenitud, te diría, de mucho cuestionamiento también. Recientemente me casé hace un par de años, entonces ahora estoy viviendo la aventura de un matrimonio que además lo hemos podido forjar estos años fuera de México, y ha sido también, pues la verdad, una bendición. Y pues creo que esa podría ser una gran introducción. Les diría que soy un apasionado de la música. Una de mis grandes pasiones es el tema musical. Como dato curioso, trabajé en conectando cables para conciertos de rock en el norte de España. Entonces, ahí en el País Vasco. Entonces, bueno, fue una experiencia tremenda. Profesionalmente ha sido muy privilegiado porque arranqué hace ya varios años, casi una década, un proyecto muy bonito que es el Instituto Razonable, que nos hemos dedicado a buscar, como el título lo dice, gente que esté tratando de retar los límites a través del emprendimiento con impacto social, el emprendimiento con causa, y ayudarles a poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para ayudarles a crecer. Entonces, ha sido un proyecto bonito, no nada más porque pues me tocó, junto con Rulo, mi socio, conceptualizarlo, ir creciendo un equipo que afortunadamente lo ha hecho mucho mejor y el proyecto ha crecido porque nos hemos rodeado de un talento espectacular. Pero sobre todo también me ha permitido conocer muchísima gente muy interesante, gente que está, emprendedores trabajando en comunidades, tratando de entender las problemáticas, tratando de entender y tratando de ayudarles a acceder a mercados, de eso hasta personas que están tratando de retar
utilizando la tecnología, cómo puedes llevar acceso financiero a las comunidades. Entonces, esto ha estado muy padre porque la verdad es que llevo 10 años totalmente estimulado con historias y con gente que está siempre pensando de manera propositiva. Y yo digo que el Instituto Irrazonable es como una revolución constructiva, ¿no? Estamos tratando de crear cosas mientras construimos. A partir de mi maestría y con una inquietud, una vez más, como de reinventar un poquito y entender nuevas maneras de pensar, recientemente comencé a trabajar para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un poquito con la intención de ahora tratar de entender una problemática que es cómo resolver problemáticas sociales, pero visto desde el punto de vista de la política pública, que pienso que mucho en el tema en el que hemos estado, a veces es importante darnos cuenta de la importancia de la política pública como un mecanismo para crecer soluciones pues con muchísima escala, ¿no? Eso es un poquito de mí. Oye, me encanta porque hay un concepto que ustedes usan en el Instituto Irrazonable que desde el primer día que lo escuché dije, tienen toda la razón. Y justo es como darte cuenta que hay unos PPUs, ¿no? Pinches problemas urgentes que de verdad necesitamos estar viendo, y creo que definitivamente va a estar muy padre como también identificar esos, ¿no? O sea, esos problemas que tú has podido ir viendo en el tema específico de la mujer. Pero bueno, quisiera preguntarte sobre bueno, ahora que estuviste estudiando este tema del desarrollo social con enfoque antropológico, sé que hiciste una tesis muy interesante y nos gustaría que nos platicaras un poquito de qué va, por dónde ha ido y así. Claro, por supuesto. Mira, la tesis la titulé con la frase de una de las increíbles mujeres con las que tuve la oportunidad de convivir e entrevistar estando en Bangladesh. Se llama "Quiero ser independiente mientras trabajo desde casa". Y entonces la frase fue muy interesante para mí porque en la preconcepción del tema del desarrollo, un poquito el discurso es a empujar a que las mujeres en contextos vulnerables salgan de su casa, eh, pero las mujeres pues no siempre quieren salir de casa, ¿no? Y entonces para mí fue muy interesante tratar de entender, bueno, qué estaba pasando que lleva a que una mujer llegue a esta conclusión o que esté tratando de buscar negociar en su mente, pues las dos cosas, ¿no? Está buscando el concepto de independencia con el concepto de quedarse en casa, ¿no? Y entonces voy a echar un paso para atrás del por qué me interesó un poquito el tema. Creo que hubo dos motivos. El primero es, las microfinanzas siempre han estado en mi corazón desde que estudié finanzas. Siempre digo que hubo dos carreras, ¿no? La carrera en donde pues iba a clases, pero no, o sea, no me identificaba con la parte bursátil, lo corporativo, pues como que medio le quería entender, pero el día que entendí que existía un movimiento que podría brindar acceso a mujeres, en ese momento como que dije, órale, entonces ya las clases empiezan a tener otro sentido porque ya le puedes poner un para qué, ¿no? Entonces pues ya vas a clases de riesgo y dices, a ver, ¿cómo funcionaría esto con las microfinanzas, etcétera? Y terminando la carrera, de hecho, mi primer trabajo fue en la universidad, en el TEC de Monterrey, diseñando un proyecto para poder acercar donativos de estudiantes a través de un esquema de microfinanzas y un esquema de consultoría que daban los mismos alumnos. Entonces, estuvo muy padre, ¿no? Entonces, eso por un lado siempre ha estado en mi corazón. Junto con Rulo, mi socio, hace muchos años fuimos a capacitarnos para el Instituto Irrazonable en Estados Unidos y conocimos una persona de esta organización, que es una ONG muy grande en Bangladesh, que dice públicamente que tiene 150,000 colaboradores. Entonces es un monstruo de ONG. Pues resulta que me acordé que hace 10 años habíamos conocido a una persona que era un alto directivo y le escribí y le dije, oye, pues me acordé que tú estabas por allá. Y me contestó y me dijo, si quieres ampliar tus horizontes intelectuales, vente a hacer la investigación acá. Entonces, para mí fue muy interesante poder tener acceso a un lugar, una ONG que lleva desde los años 70, que desde la concepción de Bangladesh como país, que esto ya lo entendí después y ahorita les cuento, vino acompañado de una ONGización, por así decir, y esta es una de las ONGs como más importantes y más relevantes ahí, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a investigar un poquito de Bangladesh y
empiezo a escuchar un término muy interesante que es el empoderamiento económico. Y entonces, pues para mí me llamó mucho la atención el tema empoderamiento, que está muy metido en el discurso de muchas de las organizaciones, empresas sociales. Pues todo el mundo hablamos de empoderamiento, pues un poquito qué es el empoderamiento, ¿no? Y ahí es donde empecé yo a entender, y una de las tesis originales que yo tenía es, bueno, vamos entendiendo qué es empoderamiento y cómo en una ONG tan grande, pues están tratando de empujar lo que para ellos pudiera ser el término empoderamiento, ¿no? Y un poquito así nace la inquietud de mi tesis, por terminar de entender un poquito para clarificarme a mí qué significa empoderamiento, ¿no? He de confesar que hay una ambigüedad tremenda, una ambigüedad tremenda que les tengo que confesar que más que respuestas, pues yo creo que fui a generarme más preguntas. Entonces, espero que aquí con el auditorio, pues lejos de llevarlos a respuestas, pues les pueda generar algunas inquietudes y algunas de las preguntas que yo me formulé y que me sigo formulando al día de hoy. José, una pregunta, justo con este concepto del empoderamiento que comentabas. Le decía ahora a la tocaya antes de encender los micrófonos que hace muy pocos días leí un libro que al final, de hecho, me encantaría recomendarlo, que tú probablemente lo conozcas y seguro me lo vas a enriquecer mucho, donde leía que se recomendaba en esta precisión del lenguaje, que no es la manía, sino palabras que efectivamente representen más lo que buscamos, que se hablaba más o sea, que se sugería un uso de la palabra más promoción que empoderamiento, porque justo las mujeres necesitan más que se vincule la idea más bien que se desvincule el concepto, de autoridad con el de opresión. Es decir, cuando ganas autoridad y ganas independencia, no te estás poniendo ahora tú en el rol de ese que va a oprimir a otro. Entonces, que el empoderamiento salva solamente como la mitad del problema, cuando la promoción salva más la totalidad del problema. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo, hasta que no lo leí, no había caído en la cuenta de que era insuficiente, pero ahora justo en lo que estás diciendo, dices, claro, que es una palabra talismán, pero que nadie ha definido del todo, ¿no? Sí, yo concuerdo. Y esto lo leí estando ya, o sea, siempre estamos codificando. Cuando decimos empoderamiento, estamos codificando en términos de opresión. Y entonces, ¿qué significa? Que estamos asumiendo que las mujeres en contextos vulnerados necesitan primero ponerse en ese código para entonces tener agencia y poder tener opciones, ¿no? Y el problema es que eso limita muchas veces actitudes que pudieran ser empoderadoras dentro del mismo contexto en el que están viviendo. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un caso interesante que hizo un autor que se llama Warden. Este autor decía que en México, vino a estudiar el tema de microfinanzas en México y resultó que se dio cuenta que había mujeres que estaban participando en temas de microfinanzas, pero no nada más con la intención de ellas empoderarse a sí mismas económicamente, sino que para ellas cumplía un doble propósito. El propósito era, por un lado, si contribuyo al hogar económicamente, yo doy el crédito, pero ese crédito se lo doy a mi esposo. Pero más bien participar en las microfinanzas es una manera de reafirmarme a mí mismo que estoy siendo una buena esposa. Es interesante cuando, o sea, si nosotros codificamos siempre como un tema de opresión, significa que estamos codificando el mundo demasiado en blanco y negro. Y un poquito lo que yo diría, y una de las grandes conclusiones a lo que yo llegué es que me gustó mucho que en un capítulo que tuve el gusto de escuchar de ustedes, una de sus invitadas hablaba del concepto de no del cuadro, sino del cubo. Y no sé si lo mencionaste, Pau, ¿tú te acuerdas? Y justo me gustó mucho la imagen porque tendemos a ver las cosas bidimensionalmente, ¿no? Cuando hay tantas cosas tan profundas dentro de una misma problemática social, que hay que tratar de irnos al contexto específico de estas mujeres. Entonces, voy a seguirme porque esto creo que me da entrada a explicar un poquito lo que me encontré en Bangladesh.
Es un país súper joven de entrada, o sea, es un país que la independencia de Bangladesh es en los años 70. Embona mucho con este cambio, digamos, geopolítico hacia el neoliberalismo, ¿no? Como esta corriente que más bien tiende hacia la privatización, tiende más hacia quitarle el poder al Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mercado es el que rige, ¿no? Entonces, la lógica un poquito neoliberal o capitalista férrea, vamos a llamarla de fundamentalismo de mercado, ¿no? Es que el mercado se va a encargar, ¿no? Entonces, es interesante porque se funda Bangladesh y a lo largo de los primeros años, pues empiezan todas estas políticas y muy lideradas por Occidente, Thatcher, Reagan, empiezan a meter todo este discurso del mercado. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso empieza a permear en muchas esferas pues, de la sociedad, ¿no? Y a mí me gusta pensar que estas ideologías, ¿no? Incluso permean pues el mismo concepto de feminismo, ¿no? O sea, el capitalismo, digamos, cambia una lógica. A mí me gusta pensar en términos de las lógicas y las lógicas son los lentes con los que vemos el mundo. Entonces, nosotros como seres humanos regularmente estamos operando en dos dimensiones. Dimensión uno es cómo le damos sentido a nuestra vida, ¿no? Y eso, ahí es donde entra la antropología. O sea, yo le doy sentido a mi vida pues porque crecí en un contexto tan específico, ¿no? De una familia, católica, en una sociedad muy conservadora, punitiva muchas veces, no, o sea, y crecemos un poquito inmersos porque crecimos con unos lentes puestos, ¿no? No sé si alguna vez han tenido, o sea, se ponen de estos lentes, no sé si alguno de ustedes ha podido esquiar, pero te pones uno de estos lentes gogles y te cambia la manera en que ves el mundo, ¿no? Pues así estamos un poquito condicionados y esa es la manera en que nosotros vemos el mundo, condiciona las decisiones que tomamos. Ahora, en medio de esos dos, ¿qué es lo que está mediando cómo yo veo el mundo con las decisiones que tomo? Y aquí me voy a meter a otro tema, pero yo les puedo decir hoy, pues hoy está mediando la tecnología, ¿no? Hoy vemos el mundo a través de una pantalla, ¿no? Y entonces, la manera en que yo le doy sentido al mundo y tomo decisiones, ahora hay factores que me van guiando hacia ver el mundo de una manera u otra. Entonces, en mi tesis un poquito me metí mucho a entender cómo la entrada del neoliberalismo va modificando, primero en el gran discurso social, ¿no? Me refiero al gran, empieza a haber un cambio de discurso, por ejemplo, en las políticas sociales más hacia la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces la mujer se empieza a ver como la mujer ya no es un agente pasivo, sino que es un agente activo para el desarrollo, ¿no? Pero luego eso viene a la financialización de la pobreza, ¿no? Entonces se empieza a sobresimplificar el concepto de empoderamiento y aquí voy a ponerme, le voy a dar pausa ahorita, me voy a echar para atrás en el concepto de empoderamiento como se concibe por la literatura feminista, ¿no? La literatura feminista, y esta es una de las, digamos, como no me considero alguien que sea experto en feminismos, pero me considero un feminismo en desarrollo, ¿no? Porque estoy cada vez queriendo leer más y entender más el tema. Pero el mismo, se empieza a sobresimplificar el concepto de feminismo como lo habían planteado, o de empoderamiento como lo habían planteado las feministas. La corriente feminista original estaba muy inspirada pues, en todas las teorías o el legado del movimiento civil en Estados Unidos. Y entonces había autoras como Srilata Batliwala, que es una autora de la India, una activista social férrea, que decía que el tema de empoderamiento femenino nace desde el poder, y nacer desde el poder es que le das la capacidad de que las personas primero hagan un ejercicio de reflexividad para darse cuenta de la condición de subordinación que el ambiente la está poniendo. Entonces, hay poder, pero ese poder primero viene de reflexionar. Yo reflexiono y después tomo decisiones estratégicas que me permitan
incluso en la colectividad, ¿no? Es un ejercicio de poder colectivo, organizarme para tratar de disrumpir estructuras de poder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el patriarcado, eso es una estructura, es un legado histórico que viene a imponer una manera de ver, de sentir, de actuar, en donde todos estamos con ese lente puesto, ¿no? Conforme empecé a leer, y he de decir que mucho, pues esta es mucho la corriente también de las universidades. Tengo que decir que esto es, la universidad te intenta poner un lente, por supuesto, ¿no? Entonces también hay que ser críticos y decirte a ti mismo, oye, bueno, esto es solamente un lente que te están poniendo, ¿no? Pero mucho de lo que pude leer pues fue darte cuenta que entonces el capitalismo y el neoliberalismo como empieza a retar un poquito esos conceptos. ¿Qué pasa? Cuando el mundo del desarrollo social empieza a pensar en la feminización de la pobreza y entonces empiezas a poner a la mujer como la actriz central de desarrollo, ¿no? Y después le pones una capa de la financialización de la pobreza, o sea, vamos a poner dinero en las manos de las mujeres porque eso va a permitir que la mujer pueda invertir mejor en su familia, ¿no? Y empezamos a poner algunas etiquetas, pues que es perpetuando las condiciones de género que ya existen. Claro, y harta lo que dices de economización de la pobreza, también pensaba, ¿no? Que estamos dando por hecho que la pobreza es mala y el tema no es la pobreza, es la no posibilidad de acceder a condiciones dignas de vida. Porque la pobreza pues siempre será relativa a, hombre, nosotros seríamos pobres de pedir en comparación con el dueño de Amazon, ¿no? Dices, pero somos multimillonarios en comparación con la inmensa mayoría de la población mundial. Entonces, ¿el problema está en la pobreza o está, por el contrario, en la imposibilidad de acceder a una condición de vida digna, ¿no? Que me la merezco por mi dignidad humana y se la merecen pues, los descendientes, etc. ¿Nos podrías contar cuál fue tu experiencia viviendo en Bangladesh? ¿Qué viste? ¿Qué podríamos compartir en este podcast de tu experiencia, que es inmensísima, seguro? Mira, a mí me pareció un lugar súper interesante, primero por los contrastes, Pau. O sea, el barrio en el que estábamos, en el que estaban las oficinas de esta ONG, pues es que deberías de ver el edificio, a pesar de que hay un impuesto al 100% a las camionetas, yo veía unos coches con un lujo extremo. Entonces, el contraste es muy fuerte, pero luego en esas mismas calles sí es cierto que vimos pues, situaciones de gente muy desfavorecidas, ¿no? Tuvimos pues el privilegio, porque ahí sí te digo el privilegio de ir a salir de Dhaka a entrevistar a muchas de las mujeres y nos encontramos con historias muy fuertes. Te diría que la mitad de las mujeres con las que entrevisté habían tenido algún tema de violencia sexual. Muchas de ellas las habían casado muy chicas. Entonces, temas de, por ejemplo, me acuerdo mucho una mamá llorando, pues porque se había tenido que endeudar para pagar la dote de su hija. Entonces, muchas prácticas que en mi mente y en nuestra mente pensaríamos que pues, son prácticas de hace varios siglos, muy presentes en la sociedad. Con eso nunca quitas la alegría de la gente por recibirte en su casa, ¿no? Algo que lo vemos en México en las Semanas Santas, ¿no? Ves esa sonrisa de la gente que viene, porque al final la gente pues simplemente quiere sentirse escuchada, ¿no? Y dentro de eso pues me tocó vivir unos gestos de amabilidad y hospitalidad increíble. Fuerte la experiencia también en el sentido, hay una, digo, y esto a la margen del tema de la pobreza, en mi experiencia, mucha contaminación auditiva. Entonces es cansado. Después de 2 meses me di cuenta que yo tenía un dolorcito de cabeza constante, y lo compartía con mi esposa porque la gente está pitando constantemente y entonces, claro, es una población que es
México tiene 125 millones de habitantes, ellos tendrán 170, pero tienen 17 veces más. O sea, el factor es por 17 en densidad poblacional. Entonces, el hacinamiento es fuerte, es muy caótico, la verdad, muy caótico. Oye, y en este esquema, me acuerdo cuando empezamos a platicar antes, que estábamos preparando este capítulo, que tú me decías también mucho de en esta experiencia el papel que jugó el también ver dentro de estos contrastes la realidad de la propuesta de las ONGs y por otro lado la realidad que también implicaba pues toda la cuestión religiosa, ¿no? Y cómo se estaba entendiendo incluso pues el apoyo a las mujeres, las propuestas que se les hacían, o sea, cómo en este mundo también había esta fractura en las mujeres de decir, pues, ¿para dónde me voy, no? Y como que a cuál de estas dos propuestas le apuesto. Y creo que eso también es muy interesante, sobre todo por la lectura que podemos ver a ver, antes de querer dar una solución, tópate con la realidad de la persona, ¿no? Y la realidad, o sea, completa. No sé si por ahí también nos puedas compartir algo, José. Sí, por supuesto. Fíjate que las ONGs son consideradas un estado sombra. O sea, agarraron tanto poder en la creación de Bangladesh como país y fue muy sencillo, pues porque en la reconstrucción posguerra confiaban muy poco los grandes donadores internacionales, confiaban poco en la capacidad del gobierno local y entonces canalizaron la ayuda humanitaria de reconstrucción a través de las ONGs. Entonces, de un día para otro, las ONGs se convirtieron a final de los 90 en el 8%, 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora, Bangladesh per se es muy interesante porque ha habido dos proyectos que han sido enfocados en la mujer a gran escala. Y uno es el proyecto de microfinanzas, que ya hablamos un poquito de eso, y otro es el proyecto de la confección de ropa. Todas las marcas del mundo se están yendo a la confección de ropa en unas condiciones tremendas. Ahora, ¿qué sucede? Me encontré con un doble discurso porque Bangladesh es considerado un país paradoja. Por un lado, tú puedes ver todos los índices de desarrollo humano de alguna manera han ido creciendo. 6% de crecimiento de PIB anual. Ellos presumen que la mujer cada vez ha tenido más posiciones. De hecho, tuvieron una presidenta, 2 secciones, entonces liderazgo mujer. Entonces presumen mucho que el tema de la mujer ha crecido, pero al mismo tiempo los índices de violencia a la mujer han crecido tremendamente. Una capa que hay que ponerle ahí que no tiene que ver con esta sobreislamización de la sociedad. Entonces esto es interesante y esto lo entendí después. No lo entendí estando ahí, lo entendí después. Ahora que llegué a Medio Oriente, pero resulta, yo me sentaba a platicar con muchos profesores de universidades y me decían, José, es curioso que hace 20 años tenía una alumna o 2 con el velo. Y ahora tengo más de la mitad de las alumnas con el velo. Entonces resulta que la sociedad está yéndose hacia la derecha cultural un poquito diciendo y adoptando manifestaciones islámicas. Y un poquito entendiendo es que en los años 70, parte de la reconstrucción, hubo un movimiento grandote de inversión en madrazas, en escuelas, en escuelas coránicas. Y entonces, al día de hoy, que mi teoría y mi hipótesis es que eso tiene que ver con todo un tema sectario que hay en Medio Oriente. Esto es un tema sectario de polarización entre comunidades de sunís y chiíes que están representadas por los saudíes por un lado y los iraníes por otro lado, y se han dedicado a financiar madrazas con la esperanza de poder generar polaridades sectarias. Y esta es un poquito la lectura. Claro, eso en los años 70 al día de hoy se está viendo. Entonces, la sociedad está constantemente adoptando cada vez más los principios islámicos. Ahora, uno de los grandes principios islámicos es el purdá, es la seclusión. Entonces, religiosamente, la mujer está llamada a tomar roles de reproducción social y quedarse más en el hogar. No pueden salir no acompañadas y un poquito esa es la lógica del velo, ¿no? Entonces, te encuentras en una sociedad donde las ONGs están empujando todo este discurso
de financialización de la pobreza, diciendo tú necesitas generar dinero y para eso tienes que salir de tu casa, pero culturalmente la norma actual es que te quedes en tu casa porque el esposo te está diciendo que te quedes en tu casa. Entonces, imagínate los mensajes cruzados en la mente de las mujeres diciendo es que a quién le hago caso. Porque el progreso que me está vendiendo Occidente a través de las ONGs es uno, pero religiosamente me están diciendo que me quede en casa, ¿no? Y esa contradicción la vi en muchas de las conversaciones que tuve. Oye, una pregunta, a ver si Sí. que seguro daría para mucho, pero a ver si puedes dar una respuesta breve. Tú como experto y además con la experiencia que tienes en el campo, con esto que decías del velo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo se puede saber si es que hay mujeres que antes no lo usaban y ahora sí lo usan? ¿O hay mujeres que usan el velo que antes no llegaban y ahora sí llegan? O sea, el dato así en sí mismo, creo que uno le puede dar la lectura que uno quiera, ¿no? Es como, ahora me dicen que estadísticamente hay más mujeres a nivel mundial, ¿no? En las universidades hay más mujeres que hombres. ¿Es porque antes no podían y ahora sí pueden? ¿Es porque antes no se contaba? Porque de hecho hay estadísticas que no contabilizaban a las mujeres y ahora sí las contabilizan. O sea, el puro dato me baila en la cabeza. Porque al mismo tiempo que te escucho esto, pues veo lo que pasa en Afganistán y dices, menos mujeres con más velos, ¿eh? Fíjate que sí, reviso el dato exacto, porque debo tener la estadística, pero en percepción, esto te lo digo en varias conversaciones que tuve con gente, la percepción social es que ahora hay mucho más. O sea, te digo, un profesor diciéndome, José, esto es poco común ver tantas mujeres ahora con velo. Entonces sí es un tema de la percepción que la persona de clase media bengalí está teniendo sobre lo que está aconteciendo socialmente, ¿no? Y además el tema ya después en tema de datos duros, pues la cantidad de alumnos que están entrando a las madrasas, etcétera, es mucho, o sea, cada vez hay más. No, a ver, y es que sí, definitivamente ayuda mucho como entrar en contexto, ¿no? En contexto para los datos, pero también a mí me brinca como en regresarnos un poquito allá desde lo que tú estabas estudiando, en este contraste tan fuerte entre estas dos propuestas que les hacen a las mujeres, en la realidad de lo que hemos ido platicando, que implica la pobreza o el no acceso a cuestiones básicas para poder vivir dignamente. A ver, José, como que, ¿qué lectura podrías darle tú en cuanto a decir, están siendo estas soluciones que se están proponiendo realmente lo que se necesita o lo que incluso las mujeres necesitan? O más bien está siendo como un ejercicio de veo un problema por encimita y yo vengo a darte la solución que creo que es la correcta. ¿Cómo podrías identificar por ahí este tema? Mira, yo creo que hay una sobresimplificación del discurso en las soluciones. Entonces, cuando esta corriente, digamos, voy a ponerlo en términos de neoliberal, te lleva a pensar que poner dinero en manos de la mujer es suficiente, en ese momento estamos sobresimplificando el problema absolutamente. Y un poquito esto es el por qué quiero yo transmitirles que lo que me encontré fue cómo ha ido permeando ese discurso en diferentes arenas, ¿no? Pero en concreto tu pregunta sí es necesario tratar de entender todos los puntos de vista, el punto de vista de ellas, pero sobre todo entender que hay cosas que yo podría definir como empoderamiento que en realidad no está empoderando porque no está retando la estructura, digamos, patriarcal, pero hay contextos en donde es imposible que eso sea retado. Entonces, va a haber contextos en donde la mujer en realidad sí está retando bajo sus propias posibilidades algunos paradigmas de la estructura social y eso, aunque para algunos no fuera empoderamiento, por ejemplo, el caso de decir se están quedando en casa, cualquiera me diría, oye, pues es que, ¿por qué se están quedando en casa? Es que quedarse en casa significa que puedes seguir accediendo a redes de dependencia. Muchos de ellos viven de las redes de dependencia de sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que si yo puedo conseguir una máquina de coser, puedo seguirle cuidando el hijo
a mi hermana que vivo con ella. Entonces, ¿es empoderamiento o no? Pues mira, yo creo que muchos podrían decir, es que si se está quedando en casa, pues a lo mejor no, pero yo creo que sí está teniendo una actitud de agencia diciendo estoy decidiendo quedarme en casa y trabajar desde aquí porque eso me permite seguir cumpliendo con las normas que al final tengo que jugarlas de alguna manera. Y no sé qué tanto, más allá de las normas, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de dar, de si me quedo en casa puedo cuidarle el hijo a mi hermana, pues más allá de las normas, a lo mejor también estamos hablando de un anhelo, ¿no? O sea, ese anhelo de comunidad, ese anhelo de permanecer en familia, ese anhelo de decir, sí, claro, quiero crecer profesionalmente, quiero tener a lo mejor esta posibilidad de ser hasta cierto punto de cierta independencia económica, pero sin perder esa otra parte de valores como adintra que creo que también podemos dejar de ver cuando queremos ver estas soluciones que tú comentabas como simplistas, ¿no? No sé. Sí, mira, Pau, yo me atrevería a decir que cuando uno está diseñando una implementación social hay que cuestionarse un poquito, hacerse los 5 porqués, ¿no? Para tratar de ir un poquito al meollo del tema, ¿no? Y hay soluciones que no necesariamente se analizan desde esos ángulos. Te voy a poner un ejemplo. Y esto está muy estudiado. En algunas comunidades de mujeres que les dan microcrédito, organizan grupos comunitarios para que las mujeres de alguna manera absorban un crédito como grupo, ¿no? En vez de absorberlo a nivel personal. Y es una metodología que viene inspirada de Bangladesh para el mundo, el Banco Grameen, que después se dieron cuenta que el hecho de juntar a las mujeres en estos grupos solidarios, les llaman, tenía muchas cosas muy positivas, ¿no? De repente les dabas un espacio en donde podían hablar cosas que no podían hablar en sus casas, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Una microfinanciera necesita cobrar los créditos. Entonces, le daban el liderazgo a una mujer del grupo que regularmente era la más líder y de repente la convertían en la cobradora. Ahora, si tú como mujer no puedes pagar tu crédito en una sociedad en donde el honor es tan importante, porque una vez vamos a hablar otra vez de códigos, de símbolos, el honor como simbolismo es muy importante para la mujer bengalí. Si no puedes pagar, pues te estás desgraciando ante una comunidad completa. Entonces, ¿qué pasa? Que estas microfinancieras, la gran crítica es que muchas veces utilizan estos recursos de normativa social para entonces maximizar su capacidad de cobro. Entonces, una misma herramienta que es positiva, hay que tratar de ver los dos ángulos, ¿no? En realidad está generando las capacidades para que la mujer pueda tomar la decisión que quiera o estamos aprovechando de la normativa social para que la mujer, en vez de tomar decisiones, se sienta con vergüenza y entonces estás capitalizando de la vergüenza de la mujer, pues para hacer más dinero. José, yo aquí tengo una pregunta, retomando esto que dices y subiendo la apuesta. O sea, esto que último me parece complejísimo y indispensable porque es partir de hacer de las personas más vulnerables copartícipes de su propio desarrollo, ¿no? Y no llega uno desde afuera y mira, deja tú el heteropatriarcado, ¿no? Porque nos pasa a todos. Si yo que vengo con todas las soluciones, ahora tú ejecútelas. ¿Cómo se aplica esto en un contexto más cercano, como es México? Donde tú hacías alusión, ¿no? A las experiencias de Semana Santa. Creo que muchos de los que escuchan este podcast, pues sí, han tenido experiencias de misiones, un fin de semana en un pueblito, el contacto con la señora que conoces, que fíjate que vende la fruta afuera o que ayuda y viene a mi casa a limpiar no sé cuántos días a la semana, etc. Que ellos son culturalmente fuertes en el sentido que son tan accesibles que nos han hecho a nosotros no darnos cuenta de que son como extranjeros en su propio país, ¿no? Entonces ellos cuando se han movido en nuestros contextos, ¿no? Lo hacen de una manera tremendamente acogedora y no nos hemos dado cuenta que nosotros, como decías tú al inicio tan atinadamente, ¿no? Codificamos todo desde donde vivimos y desde la realidad como la conocemos. Pues también sin malicia, pues cada quien ve la realidad como puede de los ojitos que tiene, ¿no? ¿Qué ves tú con tu experiencia en Bangladesh inicialmente y en el Líbano ahora?
que se puede hacer en nuestro querido México, donde la realidad de la mujer indígena es tan variada. O sea, por referirnos de alguna manera le ponemos el título de la mujer indígena. No hay una mujer indígena, hay mujeres indígenas. Y otra realidad que a mí se me hace todavía más compleja, que es los círculos de pobreza urbana, ¿no? Donde es una realidad ya mix. Dices, no es realmente una señora otomí. Pues no, la verdad que no lo es, ¿no? Ya es alguien que ha dejado el pueblo, se ha venido a la ciudad, tiene todo el derecho de buscar su desarrollo, pero está absolutamente desarraigada, ¿no? Ya no responde ella a los valores de su madre y de su abuela y de su cultura, en los que ya no se reconoce, quizá ya no habla el lenguaje de su etnia. En la ciudad no se le termina de aceptar, se le tolera, tristísimamente, con el clasismo que flagela en México, ¿no? Y del que todos, con mayor o menor conciencia, pues somos parte, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se les hace copartícipes sin condescendencias? No sé. Sé que la pregunta es un poco revuelta, pero confío en que con tu experiencia y buena voluntad vas a desenmarañar mi maraña. Sí. O sea, creo que el primer punto que dices es lo más importante, es situarnos, ¿no? Como el otro, para entender que está el otro, viendo el mundo desde sus propios ojos, y yo estoy viendo el mío desde mis propios ojos. Hace poquito hicieron un estudio, y voy a volver un poquito al tema de contextos urbanos, donde resulta que estaba viendo, digamos, un crecimiento en el número de embarazos de niñas menores a 14 años, me parece, que era el estudio. Entonces, este grupo de antropólogos, es una firma de antropología que respeto muchísimo en México, querían entender qué estaba pasando en la comunidad, y resulta que se dieron cuenta que estas niñas lo que estaban buscando era levantar su voz. Entonces, en poder tener un hijo, embarazarte en ese contexto, lo que te hace es que de repente te conviertes en una persona que tienes voz en la comunidad. Entonces, fíjate qué fácil hubiera sido a lo mejor ir y, no sé, pues haces una campaña de lo que tú quieras, ¿no? Y otra es tratar de entender exactamente estas niñas en qué contexto están y qué es lo que están viviendo y qué es lo que quieren decir, porque ellas están viendo el mundo con un lente específico, y entonces, porque ven el mundo con ese lente, están actuando. Una vez más, cómo hace sentido y cómo tomas decisiones, y en medio, qué es lo que está mediando, cómo ves tú la vida y cómo tomas decisiones, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, y perdón, esto no es específico de la mujer, de las mujeres indígenas, porque aparte hay 127 diferentes culturas en México, es una locura, ¿no? Pero vamos a hablar de un problema como la obesidad infantil, si tú quieres, ¿no? La comida es la manera en que la mamá manifiesta en la incertidumbre de su vida, manifiestas tu cariño y tu amor a través de la comida, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cómo nos echamos para atrás en los códigos para ponernos los lentes sobre la que la gente está viendo el mundo, siendo consciente que yo soy otro? Fíjate, yo me fui a Bangladesh a hacer, pues, de hecho, mi tesis terminó siendo más bien una crítica a la ONG, ¿no? Más que hablar del empoderamiento femenino per se, pues porque fue muy complicado que yo pudiera entender en realidad las capas debajo que había de la experiencia que estaban viviendo las mujeres. Pude, a través de mi propio lente, entender algunas de las manifestaciones que la ONG estaba teniendo en su propio lenguaje, que para mí pues hice una especie de crítica a decir, la ONG tiene la oportunidad de tratar de entender el cubo con mucho más profundidad, y eso que ellos lo entienden mucho más que yo, ¿no? Porque ellos también jugaban de locales. Pero creo que esa sería una de las conclusiones. Y muy interesante, pero efectivamente es como un tema que, aunque marcas tú indicadores increíbles, también lo que me marcas es que es un tema a seguir pensando, ¿verdad? Y seguir observando y conociendo. Gracias. Sí, y justo con eso de seguir pensando, seguir conociendo,
a mí se me viene una pregunta que creo que volvemos al principio y también a los principios de no la típica feminista, ¿no? Siempre hemos dicho que aquí se trata más de las preguntas que nos estamos haciendo que de realmente haber encontrado ya el hilo negro, la respuesta grande, ¿no? Es seguir pensando e incluso pensar en comunidad, pensar juntos. Pero, a ver, como para tratar de cerrar un poquito este tema del empoderamiento y pues ir cerrando tristemente este capítulo para poder buscar otros espacios más adelante. Pero, a ver, José, ya hablamos de cómo se entiende este empoderamiento desde esta visión de las ONGs. Ya vimos también un poquito esta realidad de que hay esta fractura, por así decirlo, en las posturas o las realidades de las mujeres. Por un lado, sus valores, sus creencias, incluso sus anhelos, me atrevería a decirlo, lo pongo ahí como un poquito entre corchetes. Y por el otro lado, las expectativas o las propuestas que se les hacen más a nivel de desarrollo económico y demás. Y también vuelvo al comentario que hizo Pau de esta propuesta de hablar más de promoción de la mujer que de empoderamiento. ¿Cuál crees que vaya siendo un camino viable o caminos viables o qué alcanzas a ver ahí como un poquito de pautas para que esta mirada de lo que se considera empoderamiento de la mujer en estos lenguajes incluso feministas y de temas de desarrollo social puedan ir siendo cada vez más integrales y viendo como a la mujer desde esta mirada más completa? No, para mí la gran solución es no sobresimplifiquemos lo que empoderamiento es, ¿no? Hay que cuestionarnos el término empoderamiento, lo que significa, lo que queremos que sea y lo que estamos buscando. Y tratemos de buscarle los ángulos al término, ¿no? Y en este término, digamos, el empoderamiento de la mujer empieza también con el empoderamiento del hombre, ¿no? Cómo nosotros, como parte de la sociedad, hacemos esos procesos que el empoderamiento femenino plantea de hacer procesos de reflexividad sobre las estructuras de poder que existen allá afuera, de las cuales yo soy parte, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas que yo le recomendaba a las personas de las ONGs es qué importante es el trabajo complementario de la masculinidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fíjate lo que sucedía. Estaban constantemente negociando. Yo estaba sentado con la esposa y el esposo, ¿no? Y en la entrevista, el esposo decía, ella puede salir a trabajar y puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Pero resulta que 2 o 3 meses antes su hermano la había casado sin preguntarle, ¿no? Entonces, me encontré muchas respuestas como sí puedes salir a trabajar mientras cuides nuestro nombre, ¿no? Entonces, hay una constante negociación entre sí puedes, pero condicionado a ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, el trabajo entonces en ciertas sociedades que son tan estructuradas, ¿no? Pues en ese momento necesitas hacer procesos de reflexividad con la contraparte, porque entonces el que realmente toma las decisiones, que es muchas veces él, si no trabajas con esa parte, no hay un cambio estructural porque ni siquiera hay posibilidad de que haya cambio en muchas situaciones. Y eso es tristísimo en esos contextos tan vulnerables. O sea, hay que verlo. José, nosotras hemos mencionado en varios capítulos, en varios episodios, que aunque hay un montón, o sea, hay una variedad inmensa de momentos de promoción de la mujer y también de agresiones, digamos, no hay microagresiones, etcétera. Pues nos consideramos que la inmensa mayoría de nosotras como equipo, pues no hemos padecido como estas grandísimos abusos, ¿no? Que tantas otras mujeres sí, pero que desde ahí queremos hacernos, pues eso, conscientes, solidarias, dar una voz, etcétera. Y que muchas veces con esta codificación que decías, escuchamos los errores verdaderos y las denuncias verdaderas y dices, es que no es mi caso. Mi experiencia en su inmensa mayoría, gracias a Dios, ha sido de hombres buenos, ¿no? Todo este contexto, porque no quisiera terminar el episodio sin saber así
brevemente, aunque la pregunta es rica, cuando tú escuchas a mujeres hablar de situaciones así, y entiendo que tu experiencia ya en el extranjero ha sido junto con la que ahora es tu esposa, ¿qué has conocido de tu mujer que no conocías? De la mujer en general y de tu esposa en particular, que dices, mira, claro, o sea, cuando yo escucho esto, dices, es que no es mi situación, pero a las mujeres les pasa en el siglo XXI, ¿no? Pero no es mi situación, pero es la de otras. Entonces, yo no puedo voltear hacia otro lado, ni puedo hacer la causa mía en el sentido de decir, a mí se me ha maltratado. Pues no, porque la verdad es que no. Pero no voy a mirar ese otro lado porque hay gente a la que sí, a la que todavía en el siglo XXI sí, ¿no? Entonces tenemos el privilegio también, con todas las comillas del mundo, o sin comillas, de decir, no ha sido mi experiencia, entonces quiero que no sea la experiencia de nadie, ¿no? No anulo a ti que sí te pasa, pero visibilizo que no todas las mujeres les pasa, no todos los hombres son así, ¿no? Esto que tú ves, dices, claro, a una mujer que le dicen, eres libre de hacer lo que quieras, pero hace 15 días tu hermano te casó, telita. ¿Qué has conocido tú de... O sea, ¿qué te llevas tú para ti sobre tu visión de la mujer en general y de la que ahora es con la persona que compartes tu vida? Que he podido ver las reacciones de mi mujer, ¿no? En esos diferentes contextos y en donde se siente mucho más segura caminando en las calles de Beirut, que no hay luz, ¿no? Que lo que ella me ha dicho que se ha sentido algunas veces en México, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Pero al mismo tiempo, y al mismo tiempo también ser conscientes que ella en su vestir, estando en Bangladesh, tuvo que pues también decir, aquí juego las normas del juego local, ¿no? Entonces, pero creo que lo que he visto es eso, he visto la necesidad de ser muy perceptivos al contexto actual. Y bueno, Alesia para mí ha sido pues una maestra en eso, ¿no? Porque en todo momento la veo siempre haciendo esas reflexiones y de decir, oye, es que mira, pues aquí me he visto de esta manera y allá, ¿no? Y eso es algo que ella pues me ha enseñado y que me ha mostrado, ¿no? Claro, y habla de muchísima como madurez y amplitud interior, de decir, no estoy renunciando a nada, estoy adaptándome magnánimamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que eso es al final lo que los que decimos que queremos estar en el tema de intervenciones sociales, pues hay que, o sea, es esa sensibilidad por el otro, por la circunstancia y por lo que dices, que esto es una realidad, que necesitamos hacer visible de alguna manera. Y eso, como acercarte a las personas con ojos de asombro, sencillez y con ganas de verdad conocer, ¿no? No con la soberbia que en algunos casos nos puede cargar de yo tengo la solución perfecta y te la quiero plantear desde mi escalerita en donde estoy parado, cuando, híjole, yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestra actualidad. Nos quedamos demasiado en la idea y en lo que suponemos que es la solución sin ni siquiera contrastarlo con la realidad. Y creo que sí, bueno, ya me estoy adelantando, pero yo, si me pudiera llevar una de las 1000 cosas que me llevó este capítulo, es ese: Pau, acuérdate que tienes que regresar a la realidad y que tu reflexión tiene que partir desde esa realidad, desde esa persona concreta y desde lo que esa persona concreta te está regalando al compartirte su experiencia o su testimonio, ¿no? A ver, mi José, te digo, qué coraje, porque quisiera exprimirte 1000 horas más, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Igual en una de estas estaría padrísimo invitarlos juntos a ti y a Alesia, que creo que es otra crack y que también tiene mucho que compartir. Pero bueno, a ver, mi José, si pudieras decir de todo lo que platicamos o de todo lo que tengo en mi corazón después de estas experiencias con referente a la realidad de las mujeres y ya lo voy a llamar así, esta promoción de la mujer, si quisieras que el público se quedara con una idea en este tema que te naciera del corazón, ¿cuál sería? Y o sea, pensemos en cubos y no en cuadros. O sea, vámonos a lo profundo. Entender una problemática social es buscarle los ángulos. Y buscar los ángulos es hacerte la pregunta: ¿cuáles pueden ser las consecuencias intencionadas? ¿Qué es lo que estoy buscando? Pero también cuáles son las consecuencias no intencionadas, ¿no? Y entonces, cuando vemos un contexto tan complicado como es el de la mujer en Bangladesh, que me atrevo a decir que será uno de los contextos más
violentos y complicados, habrá que entender que dentro de ese mismo contexto y dentro de ese cubo están empoderándose, o sea, están haciendo esa promoción, ¿no? Y a veces lo están haciendo dentro de ese mismo contexto violento. Y entonces hay que visibilizarlo, hay que entenderlo y hay que tratar de encontrarle los diferentes ángulos al problema. Uf, qué poderoso. Y bueno, otro por favor, si pudieras recomendarnos algún libro o alguna cuestión que dijeras, digo, yo sé que habrá muchas y incluso me atrevo aquí a públicamente comprometerte, no te creas, pedirte, si después nos puedes hacer llegar igual una listita que podamos copiar en la cuenta de No las Típicas Feministas para quien quiera profundizar más en esto. Pero ahorita de lo que traigas a la mano, ¿alguna lectura, algún documental, algún recurso que creas que pueda servirnos para seguir echando un clavado a estos temas? Mira, si a alguien le interesa en particular el tema de Bangladesh, hay un par de autoras, una se llama Lamia Karim, se los mando, que escribió mucho temas de microfinanzas, y yo leí mucho una antropóloga que se llama Sarah White, se los mando. Si les interesa un poquito el tema de pensar en cubos y en pensar en sistemas, hay una autora que se llama Donella Meadows, que tiene un libro que se llama Pensando en Sistemas, que es muy interesante, y tiene un ensayo que se llama Los 12 Pasos para Intervenir Sistemas. Y bueno, lo interesante es que un poquito te reta a darte cuenta que hay diferentes puntos para ver un mismo problema, pues hay que identificarlo sistémicamente, ¿no? Desde las diferentes aristas que pueda tener el problema. Y luego les voy a dar una recomendación que no necesariamente tiene que ver con tema de género, pero es un podcast que me llama mucho, que se llama Philosophize This, de un autor que se llama Stephen West, y son clips de filosofía, pero luego me ha servido mucho porque también la filosofía pues siempre está impregnada en cómo te pones y te quitas un cierto lente, ¿no? Entonces, particularmente disfruto mucho escuchar esos clips. Sigan, por supuesto, si hay un tema de emprendimiento con impacto social, sigan el podcast Irrazonables, en donde en algunas ocasiones se tocarán temas de género, pues más enfocado a temas de impacto social y medioambiental. Perfecto, aquí se los ponemos también en la parte de abajito para que puedan ir para allá. Mi Pau, sé que tú también tienes una recomendación del libro que mencionaste. ¿La quieres dar? Sí, yo les recomiendo, de hecho les recomiendo que hagan lo que acabo de hacer yo, que acabo de abrir Spotify para seguir estos dos podcasts, que me voy a dar un maratón de Irrazonables. Ya espero, ¿verdad? Que se note. Y no solo comprar libros en Amazon, opto por Iberlibros. Anuncio no patrocinado, Iberlibros patrocínanos, pero el libro que yo les quiero recomendar se llama Desarrollo Humano Integral y Agenda 2030, de José María Larrú, que ayuda mucho a tener el ángulo con este tema de la Agenda 2030, es decir, que algo no sea tu problema no quiere decir que no sea un problema, ¿no? Y hace un análisis como muy amplio. El libro está escrito desde la situación concreta de España y automáticamente les abre, es decir, esto pasa aquí, pero esto no pasa en toda Europa, ni en América Latina, mucho menos en África y en Asia. Dices, por eso es importante poner la mirada aquí. Y pone mucho en valor este libro la fuerza del consenso. Que algo no sea lo mejor posible no lo desacredita del todo, ¿no? Y hay que saber dialogar con las instituciones no gubernamentales que pueden hacer algo. No hacen todo mal, pero hacen algo. Y ese algo es valioso, ¿no? Bueno, y perdón, ya última cosita. Una canción que la descubrí hace poco, espero no escandalizar a nadie, pero merece la pena, porque primero como que choca un poco y después da risa y después dices, esto tiene muchas verdades, que se llama Así bailaba. Así se llama la canción. Hay una canción de niños, entiendo, porque pues como yo crecí en México, pero llevo 12 años en España, pues no la conocía porque es de niños. Pero habla de una niña, como la de Arroz con leche me quiero casar, pero versión española. Es una niña que no puede hacer nada porque tiene que lavar y tiene que planchar. Entonces, tal día quería jugar, pero no podía jugar porque tenía que lavar. Tal día quería jugar, pero no podía jugar porque tenía que planchar. Me imagino que es la típica canción para saltar a la cuerda, ¿no? Entonces, dos cantantes actuales españolas muy famosas hicieron la versión
como al revés, ¿no? Entonces, fulanita no podía lavar porque tenía que bailar. Fulanita no podía planchar porque tenía que cantar. Entonces se llamaba Así bailaba. Y merece la pena escucharla varias veces. Es como un gusto adquirido, pero el enfoque se me hizo súper interesante. Esa es mi recomendación random para este episodio. Bien. Muchas gracias, Buenísimo. Pau. Oigan, bueno, pues ya se va terminando este capítulo. De verdad les agradezco muchísimo a los dos, pero no me puedo ir sin decir algo que mi corazón está brincando demasiado, y es: José, gracias, porque nos haces ver que también hay muchos hombres metidos en esto, que hay muchos hombres que tienen el corazón con grandes preguntas de cómo podemos también ser agentes en este cambio de la realidad de las mujeres, que definitivamente me queda claro que tiene mucho cariño por las mujeres que tiene cerca, pero también por las mujeres en general. Y de verdad, gracias, porque también nos hacen ver que esta realidad de la complementariedad y del trabajo en equipo y del saber que no estamos peleados hombres con mujeres, sino que vamos en la lucha juntos, va a ser el camino para poder solucionar muchas de estas realidades, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Las mujeres no podemos ir solas porque la sociedad está hecha de los dos, pero tanto para los problemas como para las soluciones tenemos que ir en equipo y tenemos que entendernos en esa realidad. Y también se me hace padrísimo el que para todas esas mujeres que de repente sienten que no hay hombres buenos en el mundo, pues vean que hay muchas opciones también de entender este mundo desde estos ojos masculinos, pero también con esta empatía hacia nosotras. Entonces, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo grande hasta Beirut. Dale, por favor, otro a tu esposa, que espero poder conocer y platicar mucho con ella también pronto. Y bueno, pues este fue nuestro capítulo. Hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos poder seguir con estas reflexiones. Y por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como No la Típica Feminista en Instagram, Facebook, YouTube. Y por favor, también déjenos por ahí sus comentarios al respecto para poder seguir profundizando en estas inquietudes. Un abrazo enorme a los dos. Gracias. Gracias. Gracias, qué gusto. Abrazote.